daremos paso ahorita a Ángela Silva, quien abordará el tema del índice de madurez analítica y qué tan maduro es tu dataverso. Ángela es comercial senior de proyectos especiales en Cal Analytics, es analista de sistemas de profesión y comercial de soluciones analíticas por corazón. Lleva más de 25 años guiando a diferentes compañías en la creación y fortalecimiento de sus proyectos tecnológicos y analíticos en los distintos segmentos de la industria. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias, Laura. Muy bonita presentación. Y bueno, vale la pena mencionar que me apasionan los datos y el tema del dataverso es un nuevo universo para conocer y entender. Siendo así, entonces demos paso a los temas que hemos programado. Vamos a hablar un poquito de cuál es ese impacto empresarial basado en la analítica. Vamos a buscar también definir qué es el índice de madurez analítica. Si recuerdan la primera charla donde hablábamos de las 4 capacidades analíticas, hablábamos de ese índice de madurez. Entonces, todo tiene un sentido y una razón de ser y una conexión, que es importante en el tema de analítica, entenderlo, y lo vamos a ver ahora. La otra parte es, ¿qué mide el índice de madurez analítica? ¿Qué me permite ver? ¿Qué me permite entender qué está pasando en mi organización con los datos y con la analítica, con mis procesos y con las personas? Y adicionalmente vamos a hablar de qué hemos encontrado que es importante para las organizaciones entender que el índice de madurez. Y adicionalmente cómo aporta al negocio ese entendimiento. ¿Qué tenemos? Ya hemos hablado estos 2 días de la visibilidad del valor de los datos, de cómo poder con los datos generar información y conocimiento y poderlos o optimizar los procesos o generar procesos de transformación o de innovación o poder llevarlos a temas de monetización. Y ese es el poder que nos da la analítica. En ese sentido, si hablamos de cuál es ese impacto empresarial basado en la analítica, tenemos que pensar en qué están buscando hoy en día las compañías. Y estamos viviendo un momento mundial bien interesante de sostenibilidad, de poder entender cómo soy sostenible como organización, como compañía, con mis productos, con mis servicios y con la gente que impacto en mi entorno. Desde ese punto de vista, hemos encontrado diferentes informaciones que queremos compartírselas en este momento. Según IDC, dice, hay 5.000 millones de personas accediendo a los datos, 5.000 millones de datos en un universo que tenemos una historia, ha crecido en los últimos 20 años, o 22 años, cuando comenzamos a hablar en finales del 90, comienzos del 2000, de inteligencias de business intelligence, pues hablar de 1 tera de información era una locura. Hoy hablamos de zetas, hablamos de un volumen máximo. No teníamos data estructurada, no teníamos data semiestructurada y no estructurada que pudiera integrarse. Entonces, hoy en día estamos hablando que la capacidad analítica, tanto de herramientas, de personas y la curiosidad que necesitamos para tomar decisiones, nos invita a generar acceso a los datos. Eso es un dataverso, tenemos información por todo lado y no podemos accederla, no sabemos cómo. Y IDC también nos menciona que para el 2025 vamos a tener un incremento de casi el 75% de lo que veníamos manejando de información. Y fuera de eso, estamos teniendo que más información requiere cargar información rápidamente. Desde ese punto de vista, el almacenamiento ha pasado de ser teras o gigas y tener un valor a zetas, donde el valor de almacenamiento baja muchísimo y las plataformas permiten que la analítica tenga un poder de posicionamiento más económico a nivel de costos de infraestructura y podamos crecer en análisis de datos. ¿Qué tenemos también? Y aquí esperamos que sintamos ese olorcito, ese sabor delicioso de los datos a la hora de tomar decisiones basadas en los datos y no en la intuición. Es cierto, la intuición es muy interesante, pero, por ejemplo, ustedes sabían que una persona de cada 10 es mujer en el mundo de la analítica en Colombia. Es importante y los invito para que sean como el panel de hoy de este track. Solo somos mujeres. A que más mujeres se integren
al mundo de la analítica, que sean científicos de datos, que les guste la analítica avanzada, que quieran estudiar para entender los datos. Entonces, mujeres, el mundo de los datos es precioso, así que sientan pasión por ellos y puedan integrarse en este mundo maravilloso, que hoy en día desafortunadamente, proporcionalmente es más masculino que femenino. Volviendo a la charla, entonces Gartner dice que solo 3.5 veces de oportunidades se puede lograr el éxito cuando tomas decisiones con base en los datos. Cuando tú puedes decir que hay unos hechos, unos datos y una historia que puedes llevar a tomarte decisiones, te permite ser más asertivo en el retorno de inversión de tu proyecto, de las inversiones en Business Intelligence o en analítica o en proyectos de Big Data, que digamos que cada uno de los nombres tiene una definición diferente, pero todos van en torno a aportar valor a la toma de decisiones, pues se convierte en realidad. ¿Por qué? Porque tengo una oportunidad del dato y una calidad del símil. ¿Qué tenemos hoy en día? ¿Qué está pasando? Quiero dejarles este pequeño video para que a ver si se alcanzan a reflejar cuando alguien viene, un proveedor, un integrador, a hablarles de analítica. Esa bolsa, ese regalo, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo...? Está el proveedor, el consultor, está el proveedor de otra visión, o está el otro área, el área de negocio, el área de tecnología, el de arquitectura empresarial, viene la persona de transformación digital y todos te ofrecen algo diferente. Y tú eres ese niño que está ahí y que ahora yo qué hago, para dónde cojo. Me están hablando de Big Data, me están hablando de analítica predictiva. No, lo mejor es inteligencia artificial. No, lo mejor es hablar con R, con Python. Ay, pero usted no necesita eso. ¿Cómo buscamos ese sol que me despierta y me lleva a entender realmente qué es lo que quiero hacer con la analítica y que me aporte valor? En ese escenario, entonces, vamos a ver cómo podemos explorar ese dataverso desde un entendimiento inicial, que es el índice de madurez analítica. Entonces tenemos la múltiple fuentes de información de datos de las redes sociales, de IoT, de las bases de datos del CRM, de los sistemas transaccionales, del contrato que está en papel o del video que está en el seguimiento de las tiendas, por ejemplo, o de transporte, podría ser en las tiendas de retail o en el metro o en el Transmilenio aquí en Colombia, donde yo tengo una cantidad de información que no sé qué hacer con ella. La analítica está para poder tener toda esa información a acceso y que pueda estar disponible para los diferentes usuarios. ¿Y cómo entiendo yo en qué momento estoy para poder abordar todo ese acceso a la información? Porque yo puedo decir, ok, yo quiero modelos de analítica de inteligencia artificial y quiero analítica prescriptiva, pero ¿está listo para hacerlo? Su equipo interno, sus procesos, sus personas, su habilitación tecnológica y sus datos están listos. Entonces miremos qué es el índice de madurez analítico. El IMA me permite como organización poder entender cómo estoy, tanto a nivel de tecnología, de datos, de procesos y de preparación para poder apropiar nuevas técnicas de analítica dentro de la organización. Dentro de eso yo puedo medir diferentes capacidades, ver si los datos están disponibles, si tienen calidad, si tengo prácticas de analítica descriptiva, si entiendo que esa analítica descriptiva me está diciendo es lo que pasó, lo que fue, cuánto vendí, dónde vendí, quién es el mejor vendedor, cómo está mi cartera, si recaudé la cartera o no, si tengo cartera morosa o no, si tengo un fraude o no, ese tipo de cosas. Si paso al siguiente nivel, entonces tengo un nivel de madurez analítica un poquito más avanzado y puedo hablar, ok, yo puedo predecir qué va a pasar, entonces tengo una historia, vendí de esta manera este producto en esta región, en esta temporada, a este grupo etario o a este grupo de personas, lo voy a vender, ¿cómo lo voy a vender en el siguiente semestre? En el siguiente periodo el comportamiento va a ser igual, o si queremos ir más allá,
y podemos querer prescribir y saber qué más puedo hacer si me vuelve a pasar una pandemia, si el mundo se vuelve a parar, qué pasaría con mis ventas. Entonces ya comienzo a necesitar un nivel de analítica más avanzado. Necesito entender si mis capacidades me dan para hacer ese tipo de actividades. Entonces, cuando yo comienzo a hacerme ese tipo de preguntas, comienzo a entender desde el índice de madurez cuáles son esas capacidades que tengo propias que están al interior de la organización y que tengo que potencializar o que tengo que adquirir, ya sea porque preparo a la gente o porque contrato más personas con esas habilidades o porque hago una alianza o contrato un aliado de analítica que me pueda proveer esa plataforma. Tenemos clientes o en el mercado hay clientes que, por ejemplo, tienen servicios para diferentes productos con una capacidad de clientes grandísimos y necesitan una mano amiga que les ayude a construir esos modelos analíticos. Entonces, necesito una célula analítica, una mesa analítica que me permita desarrollar esas iniciativas de manera rápida y la pueda llevar a la realidad. Este es un cliente de productos que estuvo en los paneles día de ayer, Nutresa, donde podemos proveer ese apoyo y donde Nutresa está dedicado a la estrategia como tal. Entonces, le ayudo a construir sus capacidades analíticas. Desde el punto de vista de Lima, entonces, podemos medir si en qué nivel estoy, si estoy en un nivel medio, si estoy pensando en ser un aspirante analítico, que es un nivel ya avanzado. Normalmente las empresas de telecomunicaciones y el sector financiero son los que están ahí, y en algunos casos, en áreas muy específicas, por ejemplo, en el sector asegurador, las áreas de actuaría son aspirantes o organizaciones que tienen o áreas, porque a veces no solo es solo la empresa, sino el área específica, tienen esa habilidad analítica superior que es importante para trabajar en las organizaciones. ¿Qué se mide? Entonces, específicamente, las capacidades tecnológicas, como lo vieron en la primera presentación del track de hoy, donde hablamos de capacidades analíticas. Entonces, mido cómo está la tecnología, qué procesos tengo a nivel de plataformas, lo tengo en la nube, lo tengo on-premise, tengo bases de datos, tengo un data warehouse, tengo una bodega de datos, un big data, estoy empezando a tener iniciativas de big data, quiero tener un data lake. ¿Qué tengo? ¿Qué herramientas de visualización tengo? Power BI, Cognos, Tableau, ClickSense, etc. Desde ese punto de vista, entonces, partimos también a entender cuál es ese acceso y esa disponibilidad a la información. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque hoy en día, como los datos se están generando en un volumen tan alto, necesitamos que estén disponibles para que los tomadores de decisión puedan entender qué está pasando y cómo está cambiando su mercado. Es decir, en compañías del sector de retail, retail, en estos días, por ejemplo, en Colombia, tenemos mañana el día sin IVA. Van a necesitar conocer qué están consultando hoy o qué estamos nosotros consultando hoy como usuarios de esas tiendas de retail para poder entender qué productos son los que posiblemente deben tener disponibles para entregar esos productos y adicionalmente poder hacer una analítica predictiva de cómo deberían ser las rutas de entrega de productos si lo hago por venta, por la página web, por ejemplo, perdón. Y si yo puedo hacer eso, entonces yo puedo preparar mejor mi mercado, mis clientes y darle un nivel de satisfacción más alto para que en el próximo día sin IVA o Friday o lo que sea, yo pueda retener ese cliente y me siga comprando. Entonces necesito también disponibilizar los datos para que los usuarios que hacen de marketing, de comercial, tengan acceso y toma de decisión sobre los datos, puedan manejarlo desde ese punto de vista. La otra parte muy interesante es cuál es la capacidad de la organización para poder afrontar los retos de toma de decisiones basada en datos y no en intuición y no porque yo creo que ese es el dato. Les cuento, hace unos años, ya largos, una empresa de productora de bebidas
tenía diferentes productos y cuando fue a unificar, a hacer un proceso de analítica descriptiva, ni siquiera de predictiva, sino de la analítica descriptiva, llevó a cada uno de sus gerentes de producto a entregar sus informes y cada uno tenía una información y cumplían. Pero cuando se puso todo en un repositorio centralizado, se hizo una sola versión de la verdad, se puso un único indicador para todos, las reglas cambiaron. ¿Por qué? Porque cada uno tenía una versión de la verdad. ¿En qué sentido? Cada uno cogía la tasa del dólar que mejor le convenía. Uno tomaba la promedio, otro tomaba la del día que hizo el informe, otro la del último día del mes y la otra la que fuera más alta. Entonces los indicadores cambian. Necesitamos que haya una cultura también de respeto a los datos y que haya una única fuente de la verdad. Desde ese punto de vista, hemos hecho diferentes hallazgos cuando realizamos el IMA en diferentes empresas. Entonces, quiero compartirles, más allá de todo lo que ya hemos visto, tanto en el Journal Analítico como en el 4D, qué hacer, y que el IMA hace parte de todo ese proceso, de ese viaje analítico, y hace parte de esa medición de esas 4 capacidades que encontramos en las compañías. Encontramos muchas cosas. Por ejemplo, podemos ver que si algunas compañías están apropiándose temas analíticos, pues no están en un nivel tan maduro como esperaban en temas de analítica avanzada. Y en el descriptivo, que se supone que es lo que todos hacemos, porque todos los días medimos cuánto vendí, cuánto facturé, cuál es mi explotación de inventario, no estamos tan maduros. Entonces, como pueden ver en la gráfica, es una mezcla bastante interesante donde nosotros podemos entender que las diferentes técnicas analíticas, la analítica predictiva, prescriptiva y en la analítica cognitiva, pueden aportar mucho valor hoy en día a las organizaciones. Hay un dato curioso que podríamos indagar posteriormente porque se da este gustico aquí interesante, y es la analítica descriptiva, que es la base, y la superior, que es la analítica cognitiva, que ya hablamos de inteligencia artificial, son las más avanzadas, y la predictiva y la prescriptiva no tanto. Entonces, depende de cómo yo utilizo la analítica y de pronto también en el momento en que salió la analítica cognitiva, porque ahí yo puedo comenzar a tomar decisiones y, de acuerdo a la analítica, poder tener el resultado. Entonces, es un tema interesante para que podamos tener en una siguiente charla. También, si queremos ver desde otro punto de vista cómo está la analítica a nivel de innovación en las compañías, a nivel de la región. Entonces, le preguntamos también cómo se encuentra la analítica en ese punto clave o pilar para los procesos de innovación. Si estás en transformación digital, vas a tener que hacer temas de innovación, pero realmente tomas esas decisiones de hacia dónde ir en ese proceso con base en los datos, haces analítica. En ese sentido, solo el 21% de los encuestados consideran que sí involucran la analítica. El 59% aseguran que lo hacen de forma regular, pero que el 20% no lo hacen nunca. Entonces tenemos ahí una gran capacidad de oportunidad en las organizaciones de aprender a utilizar los datos para la toma de decisiones basado en la analítica. Cada uno de los países está muy similar, Latinoamérica se comporta muy similar, y podemos ver que la tendencia puede ser interesante para que las compañías puedan basar sus procesos de una manera más positiva, y cuando hacen una innovación o una co-creación o hacen una iniciativa de startup, lo hagan con base en los datos, van a ser más exitosos en el proceso. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, por ejemplo, para poder asociar la analítica con la estrategia, es clave para poder apropiar y tomar las decisiones y poder ver ese retorno de inversión o esa propuesta de monetización o de optimización de procesos. Las compañías sí lo están haciendo. ¿Cómo es ese porcentaje? Entonces encontramos que el 31% de las compañías sí piensan que están trabajando alineada la analítica con la estrategia. Por ejemplo, nosotros podemos hablar del para qué de la analítica. Estoy
Nos llama un cliente y nos dice, no, es que necesito tener un modelo de analítica de, no sé, de deserción de cliente. ¿Por qué? No, porque es que estoy sintiendo que estoy perdiendo clientes, pero ¿qué es lo que más quiere atrás? No, es que quiero entender qué clientes estoy perdiendo para poder hacer campañas. ¿Para qué? Ah, ok, es que si yo voy atrás y más arriba y voy hasta la estrategia, entiendo que él tiene una estrategia con un porcentaje, un indicador fijo dentro de la estrategia corporativa de retención y fidelización de clientes. Y una patica puede ser la deserción. Ah, ok, entonces su estrategia es de retención de clientes. ¿Y para qué quiere retener clientes? Ah, porque es que no me interesa tener clientes que no son los adecuados y los que tengo, si es los que puedo profundizar y tengo que ser beta cruzada porque voy a sacar una nueva línea de producto. Ah, ok. Entonces comienzo a entender desde el negocio para qué me sirven los datos. Y ahí es donde nosotros hablamos de una consultoría analítica, de unas capacidades analíticas, de entender cuál es ese viaje analítico que están viviendo y qué tan listo estoy para poderlo hacer. Otro caso, por ejemplo, aquí vemos que el 29% aseguran que no están completamente desarrollados en tema de analítica. Y es sorprendente verlo, porque en las organizaciones, no solo en Colombia, sino en la región, en Latinoamérica, vemos que tienen iniciativas de data warehouse centralizados, de big data, tienen áreas incluso de analítica, pero a la hora de poder cumplir esa expectativa de que esté alineado a la estrategia corporativa, a veces no se habla, porque lo está liderando el área de tecnología y está jugando un papel no de habilitador tecnológico, sino de estrategia de cómo debería ser la analítica. Pero este es un resorte que afortunadamente hoy en día ya existe el rol de gerente de analítica o el gerente o el Chief Data Officer, ya hay un responsable y un doliente del dato y de cómo le saco ese valor al dato, porque a la final se convierte en el PIG en un capital, en algo que le puedo dar beneficio a la organización. Y el 40% de los demás clientes, empresas que resolvieron el IMA este año, dicen que prácticamente no tienen ninguna estrategia asociada a los datos, a la analítica. En esa parte, entonces, entendamos para qué la toma de decisión basada en la analítica me empodera desde los datos. ¿Qué vemos? Que podemos trazar esa ruta analítica, ese orden analítico, desde el entendimiento del momento en que estoy viviendo. Que tengo en personas, que tengo en procesos, que tengo en datos, que tengo en tecnología. Cuando entiendo en qué momento estoy, yo digo, ah, ok, yo puedo empezar a gatear, después a caminar, después a correr y de pronto al final me meto a la maratón. Entonces hago integración de datos, calidad de datos. Si me gustan los temas de virtualización de datos o son la mejor estrategia, lo hago. Si es Big Data, es la mejor estrategia, la implemento. Pongo la capa de analítica descriptiva. De pronto hay algunas áreas que están en temas de planning o de analítica predictiva, de prescriptiva. De pronto puedo tener alguna iniciativa específica porque estoy trabajando temas de transformación digital, en temas de analítica cognitiva o modelos ya más avanzados y puedo comenzar a trazar esa ruta. Aquí es importante, y por mi experiencia, lo que he visto en los clientes, en especial en el segmento telco y financiero, es proyectos que sean con victorias tempranas, los que apropian temas de metodologías ágiles combinadas con las mejores prácticas a la hora de implementar proyectos de analítica, entienden que si yo tengo un proyecto analítico de 3, 4, 5 meses y doy un resultado, puedo permear a la organización para que desee tener modelos analíticos y comience a implementar toda esa estrategia de análisis de datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el acceso al IMA, creo que en la primera charla lo vieron, ya alguien lo había preguntado, ustedes pueden ingresar a nuestra página cala-analytics.com, ver en la pestaña superior derecha dice IMA y ahí pueden, como ven ahorita en esta gráfica, ver y acceder al IMA donde tienen una parte muy interesante en donde rellenan sus datos, llenan cada una de las preguntas, no les va a tomar más de 15 minutos y
a quienes la llenen, a vuelta reciben la información de ese resultado de ese IMA, y si es un tema corporativo podemos sentarnos a tener eso como base para tener un punto de partida y ver si de pronto una consultoría en temas de capacidades analíticas nos puede llevar a dibujar esa ruta o ese journey analítico que pueden necesitar. ¿Por qué es importante? Más allá de lo que les estoy diciendo, considero que hay 3 puntos clave. El primero, nivel de madurez. Cuando yo entiendo qué tan maduro estoy, puedo comprar el Ferrari, o puedo comprar la Cherokee, o puedo comprar el Volkswagen Escarabajo. ¿Cuál es el que más se adecua a mi negocio, a mi experiencia profesional como compañía en temas de datos? Y no hago grandes inversiones para solo utilizar un pedacito de la herramienta. Es algo que en analítica se ve muy seguido, y es una invitación para poder entender esa madurez analítica técnica que necesito preparar. Me permite crear conocimiento. Cuando hago estas dinámicas y me puedo entender en qué nivel de madurez me encuentro, la estrategia en torno a la analítica, en torno al dato, me permite ir a aportar a temas de procesos de, por ejemplo, de transformación digital o temas de innovación. Entonces crea una simbiosis en la organización para poder aportar en los datos. De otro lado está toda la parte de la ruta analítica. Yo puedo decir, ok, tengo una urgencia, necesito un modelo, volvemos al caso de deserción de clientes, pero tengo un problema importante en integrar las diferentes fuentes, porque tengo el CRM, tengo mi parte de facturación, la rotación de inventarios, y cada uno es un aplicativo diferente, pero es un proyecto que me implica un esfuerzo mayor. Yo puedo crear en paralelo el proyecto de modelo de deserción de clientes con la información que tengo, mientras que organizo ese repositorio y después lo pongo como una capa que me integre toda la información, y puedo decir, no, es que parte de la deserción del cliente podría ser una conclusión en este momento loca, pero es porque tengo baja rotación, tengo bajo inventario, entonces pierdo el cliente porque es que nunca le puedo entregar porque no tengo la disponibilidad que le estoy prometiendo en la página. Entonces comienzo a entender otras cosas y me da respuestas diferentes. Esto lo podría hacer un científico de datos probablemente, o un analista de alto nivel que me permita generar con esos datos y encontrar esa información oculta. Entonces, esa generación de cultura, ese empoderamiento, ese autoservicio de los datos, de la analítica, me permite que esas capacidades crezcan en la organización y me permite que esa ruta sea exitosa. Y toda la parte que es muy importante hoy en día de transformación de los datos. ¿Cómo yo puedo llevar que ese dato realmente me aporte valor a las organizaciones? Cuando yo tengo la información centralizada, la tengo confiable, está oportuna, es disponible, yo puedo aportar al negocio, ya sea para optimizar, para innovar, para transformar o para monetizar. Depende de cómo quiera llevar el dato. En ese escenario, volvemos a una gráfica que ya vieron hace un tiempo, en qué momento, en qué nivel de madurez están ustedes y quieren llegar. ¿Quieren ser los rezagados? ¿Quieren ser los seguidores? ¿O quieren ser los exploradores? ¿O están en el campo de los líderes? Es una pregunta importante porque desde ahí les permite tomar decisiones que les llevan a ser líderes en su segmento y a volver a una frase inicial que les dije, a ser sostenibles, a ser compañías que generan sostenibilidad tanto para sus empleados, sus clientes, sus productos y para la junta. No sé si hasta ahí quedamos. Si hay preguntas, de pronto me tomé menos tiempo, pero pues espero que haya preguntas. Laura, tú me cuentas. Claro que sí, Angelita. Hay preguntas, pero nuevamente quiero hacer énfasis en la encuesta. Para nosotros es muy importante que todos ustedes la diligencien, para nosotros poder conocer sus opiniones, para poder conocer esas percepciones acerca de este evento, lo cual nos va a permitir continuar haciendo más eventos de este nivel. Entonces, les repito nuevamente, respondan, diligencien la encuesta, está en la parte superior de sus pantallas, no les va a tomar más de
2 minutos responderla. Y también quiero traer algo a colación que es muy importante y nos llena de mucho orgullo, como lo mencionaba anteriormente, y son los comentarios que nos dejan en nuestro muro de ideas. Y es, acá les quiero compartir unos. Uno de ellos es de Ángela Gómez. Ella nos dice, creo que este es un evento único para todos los que nos apasiona la analítica y los datos. Muy bien, Cala. Muchas gracias, Ángela. Eso nos llena de muchísimo orgullo y nos motiva a continuar realizando más eventos de estos. Rafael Eduardo Guzmán nos dice, muy agradecido por estos espacios y el poder conocer otros puntos de vista para poder mejorar mis procesos. Rafael, sabes que cuentas con un brazo extensivo como lo es Cal Analytics para cuando necesites reforzar, fortalecer y potenciar los procesos dentro de tu organización. Nuevamente les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales pueden encontrar en el chat. Hay otro comentario que también nos realiza Gabriel Restrepo y nos dice, me encanta este día. Me encanta, este día estuvo muy interesante, de verdad, Cala, ya los estoy siguiendo porque para mí estos temas eran aburridos y desde ayer con ustedes pude ver esto de otra manera. Qué rico, Gabriel, que pudiste comprender que la analítica es para todos y no es para unos cuantos. Como les venía diciendo, entonces retomamos las preguntas para Angelita. ¿Preparada, Ángela? Son preguntas muy difíciles, mentiras, ¿no? No, que no sea el examen, que no me den nota al final, pero bueno. Claro que sí. Una pregunta que nos inquieta muchísimo y es saber o conocer si el IMA es exclusivo de Cal Analytics o si en realidad este tema ya lo ha realizado otras personas o cómo es eso. Nos gustaría conocer un poquito más. El IMA es una encuesta propia de Cal Analytics. Tradicionalmente con nuestra marca anterior, con el grupo Infórmese, la veníamos desarrollando, entonces podemos conocerlo desde su nacimiento, pero es una práctica que hemos ido perfeccionando a raíz de la implementación de 30 años en proyectos de analítica. Esto surge desde la misma necesidad de entender qué pasa con nuestros clientes, de conocerlos. Así como tú estás pidiendo la encuesta, necesitamos los datos y necesitamos saber cómo mejorar y cómo actuar. Entonces, cuando hacemos el IMA, lo que estamos haciendo es entendiendo el mercado, entendiendo qué capacidades analíticas requieren los clientes, y es algo muy propio nuestro. Es algo que nos enorgullece porque sentimos pasión por los datos. Creo que dijiste que Ángela sentía pasión por los datos y no recuerdo el nombre de la persona, me dice, me está gustando. Es que los datos se enamoran, la analítica es un tema para disfrutárselo. No solo es sumergirse en el dataverso, sino es surfear, es bucear, es nadar, es hundirse, es profundizar, volver a salir, es gozarse los datos y la analítica. Y el IMA es parte de ese proceso del goce, que los cerebros de la compañía se crearon en algún momento para habilitar esas capacidades analíticas que las organizaciones tanto necesitan. Para añadirte ahí algo, básicamente es buscar el tesoro en el dataverso de cada una de las organizaciones. Angelita, otra pregunta, nos dicen, ¿eso significa que hacer el IMA es un primer paso para que la empresa entre en el mundo de la analítica? Yo diría que sí, ni siquiera es el abrebocas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que lo responde la persona de tecnología y me va a dar un nivel de madurez analítico probablemente entre medio y alto. Pero si voy al comercial y el comercial me responde no sé dónde están los datos, a mí me entregan todo el reporte, pues la compañía no está madura. Entonces, hacerlo individual es muy valioso porque me permite como persona, como rol, entender cómo estoy afrontando el tema de la analítica, pero como organización sí es importante hacer una consultoría que me permita medir esa ruta analítica y esa madurez analítica, perdón, pero sin solo decir, ok, estoy maduro, ya soy mayor de edad, o ya tengo 80 años, o ya sé que sé gatear, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Y qué pasa? Y así como preguntamos ¿para qué la analítica y para qué quieres saber el índice de madurez?
para crear una ruta analítica, para saber si tienes que invertir en gobierno de datos, en calidad, en Big Data, en modelos analíticos de negocio. Entonces, el IMA hace sentido si tienes un para qué en el norte y si estás buscando crecer tu proyecto de analítica, generar autoservicio de la información. No quiero un proyecto de Big Data que en una época estuvo de moda, hagamos Big Data y apague el Data Warehouse. ¿Y para qué? Cuando quieres entender todo ese tema de el para qué, el IMA es el punto de partida, es como el triage en urgencias. Llegan y te dicen, ok, aquí estás, pero hay que hacer algo. Entonces, ahí es la invitación a no quedarse solo con el IMA, sino hacer algo más. Podríamos entonces decir que el IMA es como el faro, ¿cierto? Como ese faro de las organizaciones, porque lo que yo más o menos te he entendido durante toda tu charla es que puede que estés iniciando, puede que no tengas nada o puede que vayas muy adelante, pero quizá exista algún momento en el que te quedes frenado y digas, ¿para qué estoy haciendo tantas cosas, cierto? O sea, resulta siendo un montón o una infinidad de cosas y no sabes para dónde coger, ¿sí? Entonces, básicamente el IMA es como ese faro que te va a permitir o que nos va a llevar a las organizaciones en la dirección correcta. Así es, y reenfilarse, porque uno se acostumbra y se mete en los procesos. ¿Cuál fue una de las cosas positivas de la pandemia? Y perdón, yo le veo cosas positivas a la pandemia. Uno, tenemos virtualidad, esta bella feria virtual donde podemos conectar a cuántos países en línea nos lo dio la pandemia. Entonces, eso es una gran ventaja. A nivel de analítica que nos dio, ok, necesitamos cambiar las preguntas de negocio. ¿Cómo lo hago? Estoy listo, necesito un científico de datos, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu índice de madurez para entender que tienes que hacer esa analítica desde analítica predictiva? ¿O que tienes que hacer un modelo de analítica prescriptiva? Necesitas entender dónde estás. Entonces, si comienzas a ver que no es solo para los que están empezando o están en una etapa temprana o para los que están en el medio, sino que en todo el proceso yo debería estar midiendo cuál es mi índice de madurez analítico para saber cómo abordar los nuevos proyectos, las nuevas tecnologías o el proceso de transformación en que me encuentre como organización. Ok, perfecto. Ángela, una pregunta, una última pregunta ya para dejarte ir. ¿El IMA lo puedo realizar solo de manera para toda mi organización o puede ser por áreas? Lo puedo hacer por áreas, lo puedo hacer un individuo únicamente, una persona de la organización, como un reflejo, pero pensaría yo o recomendaría más bien que es mejor hacerlo desde dentro de un concepto de medir todas las capacidades de una consultoría que me permita entender la madurez en las diferentes áreas, en los diferentes roles, para poder trazar una ruta analítica y no dejarlo suelto, sino que lo integro. Pero yo lo podría hacer, quiero entender, por ejemplo, en una aseguradora, el área comercial, cómo está a nivel de madurez analítica, porque le voy a soltar que tenga autogestión de la analítica. Entonces me interesaría conocer cómo están viendo los datos desde ese punto de vista de ese rol. Y a los actuarios los miro desde otro lado, que son estadísticos, matemáticos, científicos de datos que tienen otro nivel. Entonces, dentro de la misma organización puedo tener niveles de madurez analítico diferentes y tener estrategias de apropiación del cambio en temas de analítica diferentes por los tipos de madurez que hay al interior de las organizaciones y pasan todos. No es solo en un segmento o que esté mal, sino que de acuerdo al rol, pues deben tener esos diferentes niveles de madurez analítica. Luego de ese resultado que arroja este índice de madurez analítica, entonces tenemos a Cal Analytics dispuesto para apoyar a las organizaciones sin importar en el estado en el que se encuentren. Exacto. ¿Por qué? Porque comprendemos la importancia del dato y comenzamos a preguntar el para qué. Si está en una etapa temprana, entonces comencemos a mirar calidad de datos, comencemos a hablar de analítica descriptiva, comencemos a hacer talleres de apropiación de cultura analítica, comencemos a mirar cómo se crean los tableros de control, cómo son las estrategias para toma de decisiones con base en datos. Si estás en una etapa media, dices, ok, yo ya tengo una bodega de datos, tengo un data lake,
quiero poner temas de gobierno de datos porque sé que tengo ya la calidad de datos, está empezando. Entonces digo, ok, yo te puedo apoyar en temas de gobierno de datos. Y si estás en una etapa más avanzada, digo, ok, necesito temas de modelos de analítica prescriptiva, inteligencia artificial, quiero integrar redes sociales, quiero hacer cosas diferentes con los datos para poder apoyar temas de transformación. También ahí estamos. Ok, Entonces, bueno, en y las aquí diferentes viene, capas estamos. o sea, estamos en todas partes, pero Estamos aquí, en todo lo que tenga que ver con datos. Además, porque nos aquí, apasionan. aquí viene una pregunta muy importante que nos interesa a muchísimo, ¿cierto? Y es si el IMA tiene un costo. No, el IMAX por sí solo no tiene un costo. Si ya quieres un diagnóstico completo como compañía, es una consultoría y sí depende ya del tamaño de la organización. Pero tú puedes hacer el IMA, entrar y a los 8 días tienes el análisis de tu entrega de esto y dependiendo de la disponibilidad de la persona, podemos entrar a sentarnos con la compañía, a tener una conversación de esa muestra y poder definir, tú necesitas una consultoría más profunda, vemos estas oportunidades de mejora muy superficiales porque es un solo punto de contacto, pero que nos pueden llevar a pedir, miremos capacidades analíticas, una o dos, o las cuatro, o podamos construir un journey analítico, o si ya tienen procesos en curso, miremos qué podemos aportar en ese punto exacto para poder darle mejor uso y valor a la inversión que están haciendo en analítica.